Hola a todos, me llamo Beatriz. Si me preguntas cuál es el recuerdo más recurrente que tengo de mi infancia, tengo la respuesta bien clara. Las discusiones interminables de mis padres. Se gritaban todo el tiempo. Yo era muy pequeña, pero sabía perfectamente que no se aguantaban. Tras un tiempo decidieron divorciarse. Aunque tan solo tenía 7 años cuando aquello sucedió, me puse súper contenta. Recuerdo algo curioso. Estaba tan acostumbrada a sus discusiones que cuando mi madre vino a decirme «Tu padre va a dejar de vivir con nosotros», le pregunté «¿Ahora discutirán por teléfono?». Después del divorcio, tuvieron que seguir en contacto por mí. Mi padre me quería un montón. Me recogía los sábados por la mañana y me llevaba de vuelta los domingos por la noche. Cuando nací, mi madre tuvo que dejar de trabajar. Tras el divorcio, intentó buscar trabajo, pero no tuvo suerte, así que dependíamos del dinero que mi padre nos daba. Mi padre me quería un montón. Él se dedicaba a componer música para anuncios. A mí la música me chifla y a veces él me llevaba a los conciertos de sus amigos. En uno de esos conciertos vi por primera vez un ukelele. Como yo era solo una niña, pensé que era una guitarra pequeñita para niños. Le pregunté, «Papi, ¿me comprarías una guitarrita para niños?». Mi padre rompió a reír y me regaló un ukelele después del concierto. Él sabía tocar muchos instrumentos y empezó a enseñarme a tocar el ukelele. En aquella época mi madre tenía un novio nuevo. Este tipo dormía en casa muchas veces y no sé por qué mi madre se empeñó en que lo llamara papá. Aquel fin de semana se lo conté a mi padre. Se enfadó muchísimo, de hecho llamó por teléfono a mi madre. Le dijo, «¿Por qué obligas a Beatriz a llamar papá a un tío que ni siquiera conoce? Si ese hombre vuelve a tu casa, no te la llevaré más». Recuerdo que tuvieron una pelea monumental. Aquel domingo, cuando mi padre me dejó en casa, mi madre le dijo, «No te atrevas a volver a amenazarme o será la última vez que veas a Beatriz». Después de aquel comentario, la discusión fue aún peor. Antes de irse, mi padre se pasó por mi habitación. Tenía un teléfono que solo usaba para el trabajo. Me lo dio y dijo, «Cariño, si ese hombre vuelve a quedarse aquí, llámame». Luego me dio un beso y se fue. Normalmente mi padre me llamaba todas las noches. A la noche siguiente, como no me llamaba él, lo llamé yo. Su teléfono no dejaba de hacer llamada, nadie lo cogía. Al día siguiente volví a llamarlo. Esta vez el teléfono estaba apagado. Estaba preocupada, así que decidí contárselo a mi madre, pero a ella le dio igual. Cuando se enteró de que mi padre me había regalado un teléfono, se molestó y me lo quitó. Ese sábado me levanté temprano como siempre y esperé a que llegara mi padre. Aunque no me había llamado en toda la semana, yo estaba segura de que vendría. Pero no lo hizo. Esperamos hasta el mediodía. Al final mi madre también se preocupó. «Su teléfono está apagado. Voy a pasarme por su casa». Cuando volvió me dijo, «Llamé al timbre, pero nadie me abrió». Por desgracia, después de aquel día no volvimos a tener noticias de mi padre. Si le hubiera pasado algo horrible, nos habríamos enterado. Parecía que había desaparecido a propósito. Dejamos de recibir dinero de él, así que mi madre empezó a buscar trabajo otra vez. Por suerte, la contrataron en un supermercado. Pero con lo que ganaba no teníamos ni para pagar el alquiler y nos tuvimos que mudar a una casa más pequeña. Después de todo aquello, las cosas fueron empeorando. Teníamos que mudarnos con mucha frecuencia. De hecho, en un momento dado llegó a ser una especie de adicción. A nivel psicológico, mi madre tampoco estaba en su mejor momento. Cuando perdió su trabajo, nos tuvimos que mudar con mi tía por una temporada. Ya lo ves, nuestra vida no era fácil, pero para mí eso era lo de menos. Lo único que me preocupaba era mi padre, lo echaba mucho de menos. Algunas noches me dormía abrazada a mi guitarrita porque me recordaba a él. Cuando iba a acabar el instituto, mi madre conoció a un tipo por internet. Pero no podían verse porque él vivía en otra ciudad. Un día me dijo, «Brett quiere que nos mudemos con él, ¿qué me dices?». Eso implicaría que tendríamos que mudarnos a otra ciudad y que yo tendría que cambiar de instituto. Aún así accedí. Después de tantos años, mi madre al fin había conocido a alguien. Además, Brett parecía un tipo simpático. Mudarnos con Brett fue la mejor decisión que pudimos tomar. Por primera vez en mi vida sentía algo de paz. Brett era abogado y quería que yo estudiara Derecho porque pensaba que tendría una carrera exitosa. A mí me pareció una idea genial, así que decidí que empezaría a prepararme para la universidad. Para mejorar mi solicitud, decidí buscarme un voluntariado. En el instituto me enteré que había comedores sociales que necesitaban gente. Así que empecé a ir a uno de ellos 2 veces a la semana. Normalmente los vagabundos van allí a comer. En la ciudad donde yo vivía había muchos vagabundos. La verdad es que cada vez que me cruzaba con uno por la calle, cambiaba de acera porque olía muy mal. Sin embargo, trabajar en un comedor social me hizo ver las cosas de otra manera.
Obviamente siguen oliendo regular, pero también son personas como el resto de nosotros. La mayoría de ellos no tenían más opciones que vivir en la calle. Después de un tiempo conocí a un montón de gente. Algunos eran unos auténticos personajes. Me lo pasaba genial. Me gustaba ir allí cada día. Una noche, de camino al centro, vi a un hombre tumbado en un banco. No era como los demás vagabundos que había conocido. Este tenía muy mal aspecto. Lo llamé. Él me miró. Puedo llevarte a un sitio donde te podrán dar de comer. Antes de que pudiera responder, bajó la cabeza y cerró los ojos. Le repetí mi oferta, pero no obtuve respuesta. Le di el dinero suelto que llevaba encima y seguí caminando. Al día siguiente me topé con el mismo hombre. Esta vez estaba sentado. Tenía la mirada perdida. Me senté a su lado, pero no me miró. Le pregunté, ¿tienes hambre? Pero no me respondió. Me levanté, lo agarré por el brazo e intenté levantarlo. Por favor, ven conmigo, te llevaré a un lugar donde podrás comer, le supliqué. Se levantó sin decir nada y empezamos a caminar juntos. Aunque estaba acostumbrada al olor de los vagabundos, su olor me resultaba fuerte. Además, tenía la cara tan sucia que apenas se le reconocía. Era como si llevara una máscara de barro y solo tuviera 2 orificios para ver. Cuando llegamos al comedor social, lo llevé al baño. Tienes que lavarte las manos. No puedes comer así. Pero seguía sin reaccionar. Entré con él. Abrí el grifo y le lavé las manos con jabón. Luego estuve un rato limpiándole la cara. Cuando le quité el jabón, no podía creer lo que estaban viendo mis ojos. ¡Era mi padre! ¡Papá! Grité y lo abracé. Pero no me respondió. ¡Papá, soy yo, Beatriz! ¡Tu hija, Beatriz! Al fin había encontrado a mi padre, pero parecía que no me reconocía. Lo único que hacía era mirarse en el espejo, probablemente porque estaba viendo su cara por primera vez en años. En el centro había un voluntario que se llamaba Matthew. Pensé que quizás podría ayudarme porque él también era vagabundo. Cuando le conté mi historia a Matthew, lo flipó. Llevo años viendo a tu padre. Nunca habla con nadie, siempre ha sido así. Puede que tenga alguna enfermedad mental. No podía llevarlo a casa en estas condiciones. Matthew vivía en un edificio abandonado con otras personas. Le pregunté, ¿puede quedarse con ustedes durante un tiempo? Yo me encargaré de buscarle un médico. Él asintió. Me prometió que cuidaría a mi padre. Esa noche, cuando llegué a casa, le conté a mi madre y a Brett todo lo que había pasado. Mi madre no podía creerlo. Me dijo, ¿estás segura? Quizás es solo alguien que se parece a él. Le respondí, eso mismo he pensado yo. Mañana quiero comprobar una cosa, mamá. Brett añadió, yo puedo ayudarte a buscar un médico. Me emocioné tanto que lo abracé. Le dije que era una buena persona. Al día siguiente fui a la casa en la que vivía Matthew. Mi padre estaba sentado fuera con la mirada perdida. Saqué mi ukelele. Sí, esa era la prueba. Si de verdad era mi padre, reaccionaría ante el ukelele. Pero ni siquiera lo miró. Empecé a tocar intentando recordar algunos de los acordes que me había enseñado. Al cabo de un rato se acercó, tocó el ukelele y dijo, la guitarrita para niños. Lo miré fijamente y él me miraba a mí. La guitarrita para niños, repitió. Le di un abrazo y rompí a llorar. Mi padre no dejaba de repetir aquella frase, como tratando de aferrarse a un vago recuerdo. Pensé que mi padre tendría alguna enfermedad mental, pero cuando lo llevamos al hospital resultó que me equivocaba. El médico lo examinó durante un largo rato. Mi padre se sometió a muchas pruebas. Al fin nos dijo el diagnóstico. Según el médico, mi padre había sufrido una conmoción cerebral grave. Es decir, se dio un golpe muy fuerte en la cabeza. Es probable que se tratara de un accidente de coche. Como consecuencia tenía un traumatismo. Si el golpe en la cabeza había sido demasiado grave, podría tener daños permanentes que afectasen su capacidad cognitiva. Por eso mi padre estaba así. La conmoción cerebral le dejó secuelas. Lo peor de todo es que no se puede tratar. No sabemos cómo llegó mi padre a otra ciudad. Mi teoría es que lo atropellaron cuando salió de nuestra casa. El conductor lo tuvo que meter en el coche para llevarlo al hospital, pero luego cambió de opinión y lo llevó a un lugar donde nadie pudiera reconocerlo. Es decir, la ciudad donde vivimos. Pensé que mi padre nos había abandonado, pero había estado aquí todo este tiempo. Brett nos ayudó a trasladar a mi padre a un centro de asistencia. Yo voy a verlo todos los días. Le cuento todo lo que ha pasado durante estos años. La verdad es que no sé hasta qué punto me entiende, pero me gusta pasar tiempo con él. También toco el ukelele para que lo escuche un rato. Él no para de cantar la guitarrita para niños. Hola a todos. Mi nombre es Carla. Soy estudiante de secundaria. Voy a una escuela privada. Conseguí una beca porque mis calificaciones son muy altas. Así que mi padre solo paga la mitad de la matrícula.
Pero no ha dicho gracias por eso ni una sola vez. Cuando mi mamá se enteró de que gané la beca, solo murmuró, «Buen trabajo». Me imagino su reacción si hubiera sido mi hermana la que ganó la beca. Seguro que le habrían hecho una fiesta y le habrían comprado toneladas de regalos. Apenas se enteraran, le habrían dicho a todos los que conocen lo inteligente, exitosa y ejemplar que es su pequeña princesa. A ellos les resulta difícil felicitarme a mí, pero si fuera mi hermana, la amarían aún más. No tengo ni la menor idea de por qué esto es así, pero mis padres aman más a mi hermana de lo que en verdad me aman a mí. Mi hermana es 5 años menor que yo. Todavía recuerdo la primera vez que la vi. Mi padre me había llevado al hospital. Mi hermana estaba sobre el pecho de mi madre. Me la dieron en brazos. Me enamoré de ella en el momento en el que vi su carita color rosa. «Hola, pequeña, mi nombre es Carla. Soy tu hermana mayor», le dije. Al principio teníamos una gran relación. De hecho, se mantuvo así mucho tiempo. Lamentablemente empecé a distanciarme de ella debido al comportamiento de mis padres. ¿Es su culpa?, podrían preguntar. Al principio no pensé que lo fuera. Era una bebé y, por supuesto, necesitaba más atención. Pero las cosas no cambiaron cuando ella creció. Seguían dándole toda la atención del mundo. Ahora tiene casi 11 años. ¿Por qué acaso iban a tratarla de otra forma? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar hasta que nos traten a las dos por igual? No creo que sea por su salud. Creo que mis padres la aman más por alguna razón. No puedo decir que no me amen en lo absoluto, pero... Bueno, no estoy segura de mi mamá, pero sé que mi papá sí me ama. Pero es obvio que su amor por mi hermana es mucho más grande. Lo veo claramente todos los días y me está volviendo loca. Como cuando me enfermo, mi mamá me da medicamentos y con eso ya está. Al otro día ni siquiera me pregunta cómo estoy. El invierno pasado me enfermé mucho durante la epidemia de la gripe. No pude levantarme de la cama por 10 días. Después de 3 días, mi mamá me empezó a decir, «¿Todavía estás enferma?», y se enojó conmigo porque no mejoraba. Incluso sugirió que estaba fingiendo para faltar a la escuela, a pesar de que tenía fiebre. Pero deberían verla cuando mi hermana está enferma. Cuida tan bien de ella. Envía a mi padre a buscar remedios en medio de la noche. No se aleja de su lado. Cuando se trata de enfermedades, nos trata de forma tan diferente que hay que ser estúpido para no notar la diferencia. Creo que mi hermana también es consciente de esto, pero no dice nada porque le conviene. Este armario es otra prueba de que mi mamá ama más a mi hermana. Este es el cuarto de mi hermana. Y esta es su ropa. Tiene tanta ropa que apenas cabe dentro del armario. Cada vez que puede, mi mamá lleva a mi hermana de compras. Le compra lo que quiera. Si le dices algo, te dice que mi hermana realmente lo necesita. Pero no recuerdo ir de compras cuando yo tenía la edad de mi hermana. No lo recuerdo. Aunque es verdad que mi papá recibió un ascenso y su salario aumentó. Pero no es que fuéramos pobres cuando yo era más chica. Aún así, toda mi ropa era la ropa usada de mis primas. De todos modos, nunca me gustó tanto la moda. Me gusta comprar cosas cuando realmente las necesito. Pero aún así, si le dijera a mi mamá que necesito una chaqueta, me lo haría difícil. «Dile a tu papá», me diría. Sabe que mi padre me dirá que compre lo que quiera, pero sigue haciendo eso solo para hacerme la vida difícil. ¿Por qué una madre tan generosa con su hija menor actuaría de manera tan diferente con su hija mayor? La respuesta es claro, que ama más a su hija menor. Al menos mi padre no me hace sentir así cuando las cosas son normales. Sin embargo, cuando hay tensión entre nosotros, a mí no me trata tan bien como la trata a mi hermana. Una vez, cuando iba entrando a la casa, se me cayó el teléfono y la pantalla se rompió. No habría problema si solo fuera una pequeña rotura, pero no podía usar el teléfono, así que tuve que decírselo a mi padre. Cuando le conté cómo sucedió, él se enojó. ¿Por qué sostenía mi teléfono mientras abría la puerta? ¿Cuántas veces tuvo que pagar reparaciones? Dijo que actuaba como una niña y que no cuidaba mi teléfono. Me dijo, debes ahorrar dinero y debes pagártelo tú misma. Y eso fue todo. Si iba a pagarlo yo, ¿por qué necesitaba un regaño? Resulta que al día siguiente mi hermana también rompió la pantalla de su teléfono. Estoy seguro de que pueden adivinar lo que pasó después. Mi papá solo dijo, cariño, tienes que ser más cuidadosa. Y eso fue todo. Se llevó el teléfono y lo trajo de vuelta con una pantalla nueva. Chicos, la única explicación es que aman más a mi hermana de lo que me aman a mí. Decidí hablar con mi mamá después de que ocurrieron varias cosas similares. Pensé durante días en lo que le diría porque era muy importante para mí. Hice notas mentales de todo lo que le diría. Hasta practiqué frente al espejo. Pero mi mamá me dijo que me callara después de la primera frase.
Todo lo que quería era decirle lo que pensaba, dándole ejemplos de las cosas que sucedieron. Aunque nada cambiara, quería entender por qué actuaban de esta manera. Pero mi mamá se enojó mucho conmigo. Ella es solo una niña. Tú ya eres casi una adulta. ¿No te da vergüenza compararte con una niña? Cuando dijo todo esto, perdí la calma. Primero empecé a llorar y luego empecé a gritar incontrolablemente. Tuvimos una gran pelea. No sé qué le dijo a mi padre, pero más tarde él vino y me gritó. Esa es otra cosa que me molesta. Nunca alzan la voz a su pequeña princesa, pero a mí me dicen cosas hirientes cada vez que discutimos. Siempre me toma días superarlo. Esta pelea fue la gota que colmó el vaso para mí. No iba a permitir que me siguieran tratando así. Si yo no les importaba, entonces saldría de sus vidas para siempre. Así que decidí huir de casa. Pero, ¿qué significaba huir de casa? Nunca había pensado en eso antes. ¿Iba a dormir en la calle? ¿Ir a la casa de una amiga? ¿No sospecharían los padres de mi amiga? ¿Era mejor quedarse con un pariente que no alertar a mis padres? ¿O tenía que llevarme la ropa? Si es así, ¿cuánta ropa hace falta llevar? ¿Me iría y nunca volvería? ¿Estaba bien que faltara a la escuela por unos días o nunca volvería a la escuela? ¿Atendería el teléfono si mi mamá o mi papá me llamaban? ¿Tenía que dejar una nota antes de irme? ¿Qué iba a hacer si mis padres llamaban a la policía? ¿Me harían volver a casa porque aún no tenía 18 años? Lo más importante es que solo contaba con mi dinero semanal. Y ya había gastado casi la mitad. ¿Cómo iba a vivir sin dinero? Y si es así, ¿podría encontrar trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? Tenía millones de preguntas después de tener la idea de huir. Antes no había pensado que sería tan complicado. Me di cuenta de que si me quedaba atascada en los detalles, nunca sería capaz de irme. ¿Funcionaría si me escapaba por solo unos días? No es que yo pidiera tanto. Sería suficiente si al huir hiciera que mis padres se dieran cuenta de lo mal que me sentía. Solo quería que me escucharan, que entendieran que había un problema. Pensé que sería una buena idea hacer que se preocuparan para que lo entendieran. Una hora después de decidirme, estaba en la calle con una maleta enorme. No necesitaba equipaje, pero no quería que mis padres descubrieran mi plan. Si nuestra hija se llevó tanta ropa con ella, entonces se debe haber ido para siempre. Eso es todo lo que quería que pensaran. Por cierto, había cambiado de opinión mientras escribía mi nota de despedida. Me iría solo por una noche en lugar de unos días. Pensé que era el tiempo suficiente para captar la atención de mis padres. No tenía sentido prolongarlo más. Fui a la estación de tren con esa idea. Los trenes llegaban y salían todo el tiempo, así que nadie sospecharía de una chica sentada con su equipaje. Apagué mi teléfono para que mis padres no pudieran contactarme. Esperaba que pasaran toda la noche en la comisaría rogando a la policía que me encontrara. Mientras tanto, todo lo que iba a hacer era leer un libro en la estación de tren. Por la mañana, iba a pasar por la policía para que pudieran identificarme fácilmente. Hola, ¿podemos ver tu identificación? Buscamos a una chica que huyó de casa. Toda la policía está en alerta máxima. Y tú te pareces a la chica de la foto. ¡Oh, no! ¡Me encontraron! Por favor, llévenme con mi familia de inmediato. Me saltaron las lágrimas imaginando nuestra reunión. Iba a ser muy emotivo cuando estuviéramos los tres abrazándonos. Esperaba que no trajeran a mi hermana. A diferencia de mis fantasías, mi plan genial duró 3 horas. Había tomado un Uber a la estación de tren porque ya saben lo conveniente que es. Pero ingenuamente usé la cuenta de Uber de mi padre porque no tenía mi propia tarjeta de crédito. Cuando mis padres encontraron mi nota que decía, ya no quiero vivir en esta casa, espero que sean felices con su pequeña princesa, entraron en pánico. Cuando mi padre miró en su historial de Uber, de inmediato vio a dónde fui. Pensaron que iba a salir de la ciudad en tren, así que vinieron a toda prisa a la estación. No tenía intención de irme, así que yo seguía ahí. Estaba en un banco comiendo el sándwich que había preparado en casa. Cuando me encontraron, tuvimos un pequeño momento de encuentro. No estaban enojados conmigo. Hablamos todo el camino a casa y durante horas después. No sé si estaban siendo honestos, pero seguían diciendo que me entendían y que serían más conscientes de ahora en adelante. ¿Creen que debería creerles? Creo que por un tiempo, sí, pero ¿por cuánto tiempo? Solo el tiempo lo dirá. Si deseas enviar una de tus historias, hay una dirección de correo electrónico en la descripción del video. Gracias por escucharme y
Nos vemos luego. Hola chicos, soy Pablo. Tengo 16 años. Hace 2 años cometí un gran error y tal vez puedan aprender de mi historia y no terminen arrepintiéndose como yo. Sergio es mi mejor amigo. Somos muy unidos y él es muy importante para mí. Fuimos vecinos, jugamos en el mismo patio de recreo, fuimos a la misma escuela, peleamos con otros niños, nos protegimos, caímos de nuestras bicicletas, nos lastimamos, lloramos, reímos. Crecimos como hermanos. Podemos hablar de todo. Problemas familiares, chicas que nos gustan, secretos que nunca compartimos. A veces solo nos sentamos juntos en silencio, porque podemos entendernos sin hablar. Es mi único amigo verdadero. Lamentablemente hice algo que lo hirió mucho. Fue hace 2 años. Sergio me habló de una chica que acababa de conocer. Estaba tan feliz. Me contó que era muy hermosa y dulce. Creo que me estoy enamorando de ella, dijo. Así que dije, amigo, ve por ella. Solo sigue tu corazón. Empezaron a salir unos días después. Se llamaba Rocío. Por supuesto, quiso presentarme a mí, su mejor amigo, a su nueva novia. Decidimos reunirnos en un café al día siguiente. Cuando llegué, ninguno de ellos había llegado. Así que me senté a esperarlos. Una chica en otra mesa me llamó la atención. Era muy atractiva. Jugaba con su teléfono y me miraba cada tanto. No podía dejar de mirarla. Me pregunté, ¿cómo podría hacer para conocer a esta chica? En ese momento, me sonrió. ¿Era posible que yo también le gustara a ella? Estaba a punto de ir a hablarle cuando Sergio entró. Cuando la chica hermosa vio a mi amigo, se levantó. Él se acercó a ella y la besó. Y entonces vinieron juntos hacia mí. Ella dijo, «Hola Pablo, soy Rocío», y quiso estrecharme la mano. Yo estaba tan decepcionado. Aparentemente llegó temprano como yo. Ella me había estado mirando y pensó, ¿podría ser Pablo? Me sentí muy mal, pero ¿cómo podría saber que ella era la novia de Sergio? Nos sentamos y comenzamos a charlar. Sergio contaba divertidas anécdotas sobre nosotros y ella se reía. Sin darme cuenta me encontré deslumbrado por su sonrisa. Inmediatamente miré hacia otro lado y traté de no pensar en su risa. Ese día fue extremadamente difícil para mí. Estaba tan encantado que tuve un sueño con ella. En mi sueño estábamos sentados en un lugar alto y veíamos la puesta del sol. Era muy cliché. Había una brisa suave y Rocío me miraba con su hermosa sonrisa. No recuerdo el resto. Me enfadé tanto conmigo mismo. ¿Cómo pude tener un sueño romántico con la novia de mi mejor amigo? Obviamente no podía controlar mis sueños, pero sí lo que pasaba en la vida real. Rocío era la novia de Sergio, y eso iba a seguir siendo así. Rocío y Sergio pasaban mucho tiempo juntos, y a veces salíamos los tres juntos. Yo no quería estar cerca de Rocío porque me deslumbraba cualquier cosa que ella hacía. La forma en que se reía con la cabeza hacia atrás, o tocaba tu brazo mientras hablaba, o cómo su ceja se levantaba cuando se enojaba. Me gustaba todo acerca de ella, y eso me hacía sentir horrible. Así que empecé a evitarlos porque no quería enamorarme de ella. Pero se enojaban conmigo por no pasar tiempo con ellos. Una noche alguien llamó a mi puerta. Era Sergio. Nunca lo había visto tan mal. No podía ni hablar. ¿Le pasó algo a tus padres? Le pregunté con ansiedad. Intentó no llorar. Rocío y yo rompimos, dijo. Volví la cabeza hacia otro lado para ocultar la sonrisa involuntaria en mi cara. Sí, lamentablemente estaba feliz. Al parecer, Rocío le dijo que quería hablar. Dijo que no se estaba divirtiendo como antes y que tenían largos silencios porque no tenían nada en común de qué hablar. Sergio no esperaba esto, así que se sorprendió. Intentó que cambiara de idea, pero no pudo. Traté de consolarlo, pero en los días que siguieron mi amigo lo pasó muy mal. Un día, Rocío me envió un mensaje diciendo que estaba muy triste. Quería responderle, pero no lo hice. Ella envió otro mensaje. Quería que nos viéramos para hablar. Pero yo no podía hacer nada a espaldas de Sergio. Así que le mostré su mensaje. De ninguna forma me reuniré con ella, le dije. Sergio respondió de una forma inesperada. Se hizo ilusiones. Háblale, tal vez la convenzas de que vuelva conmigo, dijo. Así que nos vimos. Estaba más triste de lo que esperaba. Dijo que amaba a Sergio, pero su relación ya no funcionaba. Lloraba mientras lo contaba. Mientras la oía hablar, me concentré en sus labios, olvidando que estaba hablando de Sergio. Después que hablamos, me di cuenta de que Rocío no tenía intención de volver con Sergio, y de que yo estaba más enamorado de ella que nunca.
Había pasado mucho desde la separación de Sergio y Rocío. Rocío y yo nos enviábamos mensajes y a veces nos veíamos. Hablábamos de cosas al azar y rara vez mencionábamos nuevamente a Sergio. Si fuera por mí, hubiera querido verla todos los días, pero trataba de controlarme. Así pasaron unos meses. Ahora estaba obsesionado con ella. Ni siquiera podía dormir. Una mañana desperté gritando, ¡basta! Sí, ya era suficiente. No podía vivir más así. Decidí hablar con Rocío, pase lo que pase. Tomé valor y me reuní con ella. Ella sabía que algo estaba pasando. Le dije sin más, me gustas desde el primer momento en que te vi. En realidad, es más que eso. Me enamoré de ti. Ella quedó impactada. Levantó su ceja, hasta me encantó cómo lo hizo. ¿Te escuchas lo que dices? ¿No pensaste en lo herido que estaría Sergio si supiera que dijiste eso? Estoy dispuesto a pelearme con él si es necesario. ¿No te muestra esto lo fuertes que son mis sentimientos? Le dije. Me miró a los ojos. Pensé que iba a decir algo, pero se fue. Esa noche me sentí muy vulnerable y lloré. Días después, Rocío quiso que nos encontráramos. Por supuesto que quería ir a verla, pero tenía miedo. Me preocupaba. ¿Se lo habría dicho a Sergio? Tal vez ambos iban a confrontarme. Pero ella estaba sola cuando nos encontramos y me abrazó de inmediato. Me sorprendió. También la abracé. Estaba llorando y sus labios temblaban. Será difícil para nosotros tener una relación normal. Sergio siempre estará en medio. Debemos ser cuidadosos, dijo. No entendía lo que quería de mí. Tienes que hablar con Sergio. Si él dice que está de acuerdo, entonces podemos estar juntos. No podía imaginar hablar con Sergio sobre esto, pero era su condición e iba a tener que hacerlo de una manera u otra. Al principio no encontraba el valor, pero Rocío fue muy clara, así que no tenía elección. Le dije a Sergio, necesito hablarte de algo muy importante. Le confesé mis sentimientos por Rocío. Le dije que me sentía muy mal, pero que no podía evitarlo. Y luego le hice saber lo que Rocío y yo hablamos. Él quedó impactado, claro. «¿Estás bromeando, verdad? ¿Me estás pidiendo permiso?», preguntó. Aparté la mirada. Él se levantó. Me llamó idiota y me dio un puñetazo. No hice nada para defenderme porque él tenía razón. Se fue sin decir una palabra más. No me importaba perderlo, ni tampoco el puñetazo. Pero Sergio no estaba de acuerdo. Así que la condición de Rocío no fue cumplida. Así que había perdido a mi mejor amigo y también a la chica que me gustaba. Al día siguiente, al despertarme, vi un mensaje de Sergio. «Amigo, Rocío y yo no éramos felices, pero tal vez tú seas feliz con ella. Sigue tu corazón», escribió. Estaba avergonzado, pero también feliz. Orgulloso de mi amigo, pero también triste por él. Me reuní con Rocío. Se emocionó mucho cuando le mostré el texto. Me abrazó y puso su cabeza en mi hombro. No lo mencionamos de nuevo por el resto del día. Pensé que los días siguientes serían como un sueño, pero no lo fueron. Empecé a tener sentimientos que no había anticipado. Por ejemplo, si estábamos tomados de la mano, de repente la imaginaba a ella tomada de la mano con Sergio y yo alejándome. Y también, cuando Rocío quería ir a algún lugar, le preguntaba, ¿has estado allí con Sergio? Si ella me decía algo romántico, pensaba, ¿también le habrá dicho esto mismo a Sergio? Ella sabía lo que pasaba. No dejaba de decirme que Sergio era cosa del pasado. Pero yo no podía disfrutar nuestros momentos juntos, con esto en mi mente todo el tiempo. Mientras Sergio y yo seguíamos viéndonos, tratábamos de hacer como si nada hubiera pasado, pero todo era diferente. Sin embargo, yo valoraba aún más nuestra amistad, porque me había mostrado que él había puesto mi felicidad por encima de la suya. Mi relación con Rocío estaba inestable por mi culpa. Estaba tan celoso del pasado que no podíamos vivir en el momento. Rompimos un par de veces. No pude hacer que funcionara con o sin ella. Tenía miedo de perderla, pero no podía detenerme. Rocío era muy inteligente y se le ocurrió una nueva condición para resolver nuestro problema. No creo que deba ser amigo de Sergio. Como están las cosas, no podemos tener una relación saludable. Si él está fuera de tu vida, ya no estará entre nosotros, dijo. Me dio un ultimátum, tu amigo o yo, y tenía todo el derecho de hacerlo. Ni siquiera tuve que pensar mi respuesta. No dejaré de ser amigo de Sergio. Si tengo que elegir, entonces elijo a mi amigo. Ella dijo, si yo fuera tú, habría hecho lo mismo. Has tomado la decisión correcta para todos nosotros. Y me abrazó. Esa fue la última vez que nos abrazamos o nos vimos. No pude decirle a Sergio lo que había pasado,
pero resulta que Rocío sí lo hizo. Lo descubrí por un mensaje de Sergio. Escuché que no pudiste seguir a tu corazón. Tal vez en vez de eso, deberías seguir a tus pies. ¿Quieres jugar FIFA esta noche? Después de todo lo que he hecho, no soy quien para decirles que aprecien los buenos amigos que tienen. Así que terminaré mi historia con una cita.